noches, soy Cristóbal Borrero, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, y desde el equipo de Canal se me ha pedido que comente, lo cual agradezco por la confianza que ello implica, lo que podríamos denominar en tono irónico la cuarentena tributaria contra el COVID-19. De todos he sabido que la crisis de salud pública ocasionada por este virus ha originado una crisis económica y social en España en consonancia con el mundo. Es una crisis económica de alcance imprevisible, pero desde luego de efectos inmediatos muy graves y muy severos, sobre todo para determinados sectores de la economía. Trabajadores, autónomos, pymes, sectores completos de la economía, como los relacionados con el ocio. Claro, consecuencia del hecho de que la población está confinada. Si la población está confinada, evidentemente no hay actividad económica en determinados sectores, y si no hay actividad económica, las cajas no se llenan, y si no hay liquidez, no se pueden pagar las facturas. Ante ello, el Gobierno se ha erigido autoridad competente mediante la declaración del estado de alarma, y mediante decretos leyes pues están adoptando una gran cantidad de medidas caracterizadas por la urgencia de las mismas y su carácter paliativo. Tratan de amortiguar los efectos dramáticos que en la economía pues está ocasionando esta crisis de salud pública. Y evidentemente estas medidas pues han afectado también a la actividad financiera pública, como no puede ser de otra manera. Es decir, han afectado a los tributos y al gasto público. En este sentido se están adoptando medidas fundamentalmente encaminadas a dos objetivos. El primero es sostener la economía, es decir, mantener el tejido o tratar de mantener o minimizar los efectos sobre el tejido empresarial y la destrucción de empleo. Así se está tratando de apoyar a los autónomos y a las pymes, aportándoles liquidez, facilitando el pago de los tributos, fundamentalmente en este sentido, impidiendo que el pago de los tributos no ocasione perjuicios económicos que conlleven al cuestionamiento de lo que es la pervivencia de la empresa. Luego hay otro bloque de medidas, que son medidas encaminadas a coadyuvar, a facilitar el funcionamiento del sistema de salud. En ese sentido se están eliminando gravámenes en la adquisición de equipos sanitarios y se está financiando a las comunidades autónomas para que éstas puedan afrontar el pago de las políticas de salud pública de las que ellas son competentes. Respecto de este bloque de medidas tributarias, de este segundo bloque al que nos hemos referido, se comenzó por eliminar, por suprimir, por declarar exento el IVA y de derechos aduaneros pues la importación de equipos sanitarios, es decir, de EPIs, de respiradores, de test, de mascarillas adquiridos a terceros países, es decir, a países no comunitarios. En este marco, pues evidentemente el sentido es claro, es facilitar la adquisición de estos bienes de equipos en China, fundamentalmente, que es de donde están trayéndose, donde se están fabricando, ante el desabastecimiento general ocasionado en el país y que ha coadyuvado pues, a un incremento del contagio. Hay que ser consciente de que esta supresión del arancel comunitario y del IVA en determinados productos puede implicar una reducción de 1/3 de su precio. Hoy día, digamos, esa exención se ha materializado en un tipo cero que se ha extendido igualmente a las operaciones de entrega interior, es decir, a las adquisiciones de estos bienes de equipos que se realicen dentro del país. En este marco de medidas y relacionadas con lo que es el gasto público, se están procediendo al libramiento de créditos a las comunidades autónomas en pago único para que estas comunidades puedan contar con la liquidez suficiente y afrontar el ejercicio de las competencias en sanidad que tienen transferidas. Pero fundamentalmente el bloque fundamental de medidas que se están adoptando es, como hemos dicho, el encaminado a sostener la economía, a sostener a las pymes y a los autónomos, que son las piezas económicas que se entienden más débiles y más afectadas por lo que es el confinamiento y el parón económico que se ha producido como tal. Entonces, en este sentido se han adoptado una serie de medidas y nosotros vamos digamos, a relatarlas y a exponerlas. En este sentido, por ejemplo, se amplía el plazo voluntario para presentar y pagar las autoliquidaciones correspondientes pues, a las deudas tributarias a las que se tenía que hacer frente por parte de los autónomos y las pymes en estas fechas, que es que básicamente es el IVA correspondiente a la declaración de liquidación primer trimestre de 2020, que se tenía que afrontar como plazo máximo hasta el 20 de abril. En el mismo sentido, los pagos fraccionados en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre sociedades, igualmente correspondiente al primer trimestre, a afrontar hasta el 20 de abril.
y las retenciones que se habían practicado fundamentalmente sobre rendimientos del trabajo y rendimiento de actividades económicas, básicamente rendimiento de actividades profesionales. En este marco se va a permitir a los autónomos y a las pymes que puedan presentar y pagar sus autoliquidaciones a las que tenía que enfrentarse hasta el 20 de abril, poderla presentar y pagar hasta el 20 de mayo. El fundamento es claro, es facilitar el pago voluntario de estas deudas tributarias. Se le concede un plazo adicional de un mes para poder obtener liquidez y también se tiene en cuenta que, dadas las limitaciones de movilidad existente, pues los asesores fiscales tienen dificultades para recabar la información necesaria para confeccionar estas declaraciones. En esta línea, igualmente, se contempla la concesión de aplazamiento automático del pago de las deudas tributarias de cuantía igual o inferior a 30.000 euros correspondiente a las autoliquidaciones que hemos citado, que son las autoliquidaciones a las que se tienen que enfrentar en estos momentos los autónomos y las pymes, es decir, el IVA trimestral correspondiente al primer trimestre, los pagos fraccionados en sociedades y en renta correspondiente a dicho trimestre y las retenciones practicadas a trabajadores o a rendimiento de actividades económicas, básicamente a rendimiento de actividades profesionales. Entonces, las pymes y los autónomos pueden solicitar este aplazamiento y se contempla la concesión de un aplazamiento de 6 meses, de los cuales los 3 primeros no se te van a cobrar intereses de demora y, como ocurre con este tipo de deudas tributarias no superiores a 30.000 euros, siempre sin necesidad de garantía. Se trata de una medida encaminada a proyectar liquidez en las pymes y en los autónomos, en estos agentes económicos, fundamentalmente porque se trata del aplazamiento de deudas tributarias que en principio y normativamente no pueden ser aplazadas por el hecho de que provienen, por ejemplo en el caso del IVA, provienen del consumidor. Entonces, salvo que la factura no se haya cobrado, en principio el aplazamiento de esta deuda no es factible. Sin embargo, ahora con esta nueva normativa se va a permitir el aplazamiento del IVA repercutido, se va a permitir igualmente el aplazamiento de las retenciones, que en principio es dinero que pertenece al trabajador y que el empresario solo se ocupa de retenerle parte de ese sueldo para luego ingresarlo en el Tesoro Público. El hecho de posibilitar el aplazamiento de estas deudas tributarias va a permitir a las pymes y a los autónomos contar con esta liquidez en caja que ante la ausencia de actividad económica les puede permitir pues, afrontar los pagos a los que tiene que hacer frente. Entonces son medidas, como ya decimos, encaminadas fundamentalmente a proyectar liquidez en el circuito económico respecto de estos agentes económicos que son los más afectados por la situación. Igualmente, en el marco de los procedimientos se procede a la suspensión del procedimiento, es decir, no habrá actuaciones, se suspenden los plazos y plazos que se reanudarán una vez que se supere el estado de alarma. Es decir, que en el marco, por ejemplo, de un procedimiento de comprobación limitada que a 14 de marzo haya consumido un plazo de 4 meses, pues una vez que se acabe con el estado de alarma, digamos, la Administración tendrá la posibilidad de desarrollar este procedimiento, los trámites y el acto resolutorio que falten, pues durante el plazo de 2 meses. Igualmente se suspende los plazos de prescripción y de caducidad, lo que significa que si el derecho de la Administración a liquidar cualquier obligación tributaria tiene un plazo de prescripción de 4 meses, si ese derecho a liquidar ha llegado vivo al 14 de marzo de 2020, significará que ese plazo de prescripción, a los 4 años del plazo normal, habrá que adicionar el lapso temporal de desarrollo del estado de alarma, por la suspensión de estos plazos de prescripción y de los plazos de caducidad. Los plazos para el pago de las deudas tributarias hay que decir que se extienden hasta el 30 de mayo, y los plazos para interponer recursos, que es un plazo, o reclamaciones económico-administrativas, que es un plazo de un mes, comenzarán a computarse a partir del 30 de mayo. Y a partir del 30 de mayo sería, digamos, el dies a quo y tendrá el plazo de un mes para poder interponer los recursos o las reclamaciones contra los actos administrativos. Estas situaciones de suspensión y de extensión de los plazos para pagar y para recurrir se proyecta no solo en el marco de la Administración estatal, sino también en el marco de las comunidades autónomas y las entidades locales. En esta misma línea de actuación y en materia de gasto público hay que citar como relevante la importante línea de aval que concede el Estado
que el Estado ha actuado en relación con las pymes y los autónomos en orden a que puedan acceder al crédito en el marco del mercado en una situación muy difícil económicamente, pero que con el aval del Estado es factible que puedan conseguir esa financiación que necesitan en un momento en el que la actividad económica está parada y evidentemente las cajas vacías. Entonces es reseñable esta apuesta del gobierno por facilitar esa línea de avales para que estos agentes económicos puedan acceder al crédito tan necesario para poder soportar esta situación difícil de parón económico provocado por el confinamiento. En definitiva, son un conjunto de medidas en materia tributaria y en materia de gasto público que se acomodan a la idea de justicia constitucional, porque esta idea de justicia constitucional, desde luego, es algo más que el interés recaudatorio en materia tributaria o la estabilidad presupuestaria en el marco del gasto público. Lo que sí es verdad es que lo que sí ha padecido, está padeciendo durante esta época, donde existe una lluvia de reales decretos leyes todas las semanas, lo que sí padece es el principio de seguridad jurídica en su vertiente de certeza del derecho. En este sentido, hay que decir que no solo existe una crisis sanitaria, que por supuesto es lo más importante y lo más grave y lo primero que hay que solucionar y lo prioritario, no solo existe una crisis económica, que también es dramática, sobre todo para muchas personas, sino también, fundamentalmente, lo que existe es una crisis jurídica como consecuencia de la lluvia y el aluvión de reales decretos, leyes que verdaderamente hacen muy difícil saber cuál es el derecho aplicable en materia tributaria a día de hoy. Y bueno, nada más por mi parte y desearos a todos pues, mucha salud.